Minutos, estamos de vuelta, nueva hora de actualidad en Infinita, en Ahora es Cuando. Esta mañana conversamos aquí en la 100.1 a infinita.cl con Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia. Ministra, ¿cómo le va? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias por la invitación. Ministra, parto pidiéndole, si es posible, que me haga una mirada de lo que han sido estos años como la experiencia de ministra, tanto en lo personal como en lo institucional. Bueno, yo he sido ministra los 4 años de gobierno. Así es. Y estuve primero en el Ministerio de Bienes Nacionales, después aquí en el Ministerio de Desarrollo Social, y yo diría que ha sido una experiencia bien rica y sobre todo bien gratificante. Hoy día vamos a tener la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, y esa es una de las principales tareas que nos encargó el presidente cuando asumimos en este ministerio, y por lo tanto obviamente uno siente ahí y ve concretamente cómo el trabajo va dando resultados, y vamos dejando también un camino que va a tener que implementarse en los próximos años. Así que eso, hoy día especialmente estoy optimista porque es bonito estar también en un hito, en un acto que finalmente concreta una demanda tan largamente esperada. Hablemos un poquitito de eso y después retomo la pregunta original que yo le hacía, pero hablemos qué significa esta ley, ¿no?, que reconoce el derecho al cuidado y que crea este Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que se promulga hoy día en la mañana. Que pensemos desde la génesis en adelante para luego aterrizarla en lo práctico. Bueno, los cuidados son base de la sociedad. Nadie estaría vivo si no nos hubieran cuidado. A muchos nos va a tocar cuidar, pero hasta hace poquito se discutía poco en el debate público. No se le ponía un nombre, no se decía que era un trabajo. Y se realizaba de manera muy silenciosa, muy puertas adentro, fundamentalmente, muy mayoritariamente por mujeres que se postergan, que dejan de trabajar. Ha sido en el fondo una carga muy distribuida de manera muy injusta. Y los últimos años esto se ha ido visibilizando. Nuestro gobierno asume como compromiso que esta empieza a ser una tarea que sea compartida. No para quitársela a las familias, pero sí para apoyar a las familias, para que la comunidad, para que el Estado, para que los privados también cumplan un rol más relevante, y por supuesto también avanzar hacia corresponsabilidad de género en esta materia. Y para eso hemos avanzado en distintas líneas. O sea, no es solo la ley. Durante nuestro gobierno hemos inaugurado centros de cuidado en todas las regiones, hemos ampliado programas de cuidados como la Red Local de Apoyos y Cuidados, por ejemplo, pero trabajamos también en que existe una ley que va a ser un marco que establece el derecho al cuidado, y el derecho al cuidado se define como el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y que crea un sistema que va a venir a articular y a ampliar, por supuesto, todos los programas, servicios y prestaciones de cuidados del Estado. Muchos del Ministerio de Desarrollo Social, pero otros son de otros ministerios, otros son de municipios, y parte del diagnóstico que nos levantaban las personas cuidadoras y las personas que requieren cuidado es la fragmentación, la falta de articulación que existe entre los distintos programas de cuidado. Ya, expliquemos un poquitito eso, para poder entender el por qué se producía eso, ¿no? ¿Qué significa que existiera esa fragmentación? Tratemos de ponerle ejemplos prácticos. Bueno, no es que estamos partiendo de cero, ¿cierto? Políticas de cuidado existen desde hace muchas décadas. Tenemos el rol de Senadis, tenemos el rol de Senama, por ejemplo, para personas mayores. Pero políticas orientadas a cuidar a la cuidadora eran muy puntuales, muy escasas, como la Red Local de Apoyos y Cuidados, que si bien es un programa que existía desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, era un programa que tenía una cobertura muy pequeñita, y llegaba, por ejemplo, a 90 comunas cuando llegamos al gobierno, y a poquito más de 5.000 hogares, y ya estamos llegando ahora a 215 comunas y 37.500 hogares, y con la ley va a ser una obligación que llegue a todas las comunas del país y a todos los hogares donde hay personas con dependencia severa, y apoye a los cuidadoras. Entonces ahí vemos un ejemplo de ampliación de esta oferta que era muy pequeñita, y que debiese ser un derecho que esté en todo el país. Y otras cuestiones que son de falta de articulación, por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad. Nosotros avanzamos durante nuestro gobierno en un catálogo único de ayudas técnicas. Las ayudas técnicas las puede entregar Senadis, pero también la puede entregar el Servicio de Salud, a veces las entregan los municipios, a veces las personas nos relataban esto, que se sienten peloteados de un lugar a otro, va a la municipalidad y le dicen no que vaya al consultorio, no que vaya a Senadis, que usted cumplió 60 años, vaya a Senama.
o sea, esa falta de articulación tiene una parte institucional, que es que las instituciones justamente están poco acostumbradas a coordinarse entre sí, pero tiene una parte, un lado ciudadano, que es que los ciudadanos lo que sentimos es que el Estado no está lo suficientemente coordinado y no llega necesariamente a tiempo o nos hace duplicar trámite, y se producen en la práctica cuestiones como que, así como en algunos lugares falta cobertura, o sea, sin duda hay personas que requiriendo los apoyos del Estado no han obtenido ellos, y por otro lado se producen duplicidades. Y eso debiese ser una cuestión básica, ¿no? Que el Estado se coordine, pero eso no es algo que siempre ha sucedido y que hemos avanzado bastante durante nuestro gobierno, pero ahora en materia de cuidados va a ser una obligación legal. Ya, ahora, puesto entonces en la promulgación, ¿dónde primero se va a notar la existencia de esta ley? Bueno, lo primero ha tenido que ver con el reconocimiento. Lo segundo, y eso se expresa en cuestiones como, por ejemplo, la credencial de cuidador o cuidadora. Esa es una credencial que nosotros creamos en el Registro Social de Hogares el año 2022, ya tiene cientos de miles de personas inscritas como cuidador, como cuidadora, pero eso fue una iniciativa de este gobierno, ¿cierto? Bueno, ahora con la aprobación de la ley, ese registro de cuidador y cuidadora ya no va a tener solo el rango de una resolución de un gobierno que puede ser retrocedido por el gobierno siguiente, sino que tiene un rango legal. Entonces ahora eso finalmente se va a tener que regular en un reglamento, y la credencial de cuidador y cuidadora va a tener un rango legal y no va a poder retroceder. Por otro lado, con la creación del sistema, se va a crear una Secretaría de Apoyos y Cuidados en el Ministerio de Desarrollo Social, que va a hacer que esta articulación que se ha ido produciendo también sea obligatoria. Y en tercer lugar, con la ampliación de la oferta, porque esto no es solo declarativo, la ley tiene recursos para que podamos llegar con mayores apoyos a las familias, y lo que yo señalaba, la Red Local de Apoyos y Cuidados, que es un programa que llega a los domicilios y le ofrece servicio especializado a la persona que requiere cuidados y a la persona que cuida, y una cuidadora de reemplazo por un bloque a la semana, va a llegar a todas las comunas del país, porque la ley tiene los recursos para eso, y eso podría suceder este año. Le va a tocar al siguiente gobierno implementarlo. Pero debería en el lapso de un año ya poder quedar completamente operativo, porque cuando uno dice que llega a todas las comunas del país, suena igual bien ambicioso. O sea, hay zonas que son más apartadas, que tienen más dificultades también para encontrar a las personas idóneas para hacer esa pega, ¿no? Efectivamente, o sea, va a ser un desafío de implementación, hay que dictar los reglamentos, pero es importante señalar que la ley entra en vigencia y tiene los recursos disponibles, entonces nosotros creemos que existen todas las condiciones para eso. O sea, piensa que si nosotros sin ley pasamos de 90 comunas el 2022 a 215 el 2025, un crecimiento que fue bastante rápido. Y ahora con ley, por supuesto, eso va a estar va a tener más sostén, y por lo tanto nosotros esperamos que esa experiencia se pueda concretar. ¿Cuánto puede demorar la redacción del reglamento? Bueno, nosotros esperamos que eso no demore demasiado. Hemos dejado parte avanzado, pero son 10 reglamentos los que hay que dictar. Lo que es relevante sí es que la ley entra en vigencia y hay elementos que requieren de reglamento, pero la ley en general entra en vigencia de todas maneras. O sea, no significa que queda stand-by hasta que estén todos los reglamentos. Exactamente, no significa eso. Cada uno de los aspectos de la ley, por supuesto, va a requerir su reglamento. No, pero... Claro, estoy pensando en que un gobierno nuevo que llega y que digamos, no es la continuidad de un sector político, tiene que hacerse cargo en la práctica. No estoy pensando en términos ideológicos, sino hacerse cargo en la práctica de tomar la posta a un tema en frío, digamos. O sea, no viene en caliente como los que estaban en el ministerio. Entonces, a lo mejor eso podría demorar un poco más, ¿no? Bueno, por supuesto, va a ser una de las tareas que van a tener que asumir. Nosotros vamos a dejar todo el trabajo que está adelantado, vamos a hacer un adecuado traspaso de eso, y por supuesto va a depender del siguiente gobierno, pero lo relevante es que es una obligación legal y va a tener que implementarse. ¿No ha tenido todavía la bilateral? ¿La tuvo? Tuvimos una primera bilateral con María Jesús Wolf, que es la próxima ministra de Desarrollo Social. Fue
Fue a través de Zoom, porque ya no estaba en Santiago, y fue una bilateral específica sobre temas de emergencia y reconstrucción, y ya cuando vuelva a Santiago vamos a poder tener una reunión presencial respecto de todos los temas del traspaso. Ya. ¿Qué le queda pendiente a este ministerio que le hubiese gustado sacar adelante, que sin embargo por premura, digamos, por razones de tiempo no pudo? Bueno, son muchos los temas que ve este ministerio. Por lo tanto, siempre hay cuestiones que a uno le gustaría poder avanzar más, pero hay dos grandes prioridades que el presidente me señaló cuando yo asumí en este ministerio, que tienen que ver con cuidados, que es lo que hemos hablado, y también con niñez, con la ley de garantías de la niñez y la ley de adopción. Ha sido todo un proceso de implementación de la Ley de Garantías de la Niñez, que es todo un nuevo paradigma en materia de protección de la niñez, y una de las cuestiones que nos pone muy, muy contentos es haber cumplido la meta de instalación de las oficinas locales de la niñez en todas las comunas del país, acortando los plazos legales. Y otra cuestión que parecía muy improbable era la aprobación de la ley de adopción, que estuvo casi 12 años en tramitación en el Congreso. Se aprobó el año pasado, fue un trabajo bien arduo, bien silencioso, pero logramos aprobar la nueva ley de adopción, y esa es una ley que sí requiere la dictación de todos sus reglamentos para entrar en vigencia. Nosotros estamos avanzando en eso, pero van a quedar algunos elementos que van a tener que dictarse por el próximo gobierno, y me encantaría que eso pueda suceder rápido, porque tanto tiempo discutiendo la ley de adopción es algo que realmente no se condice con la necesidad de los niños y niñas. Y expliquemos qué cambio fundamental genera esta ley de adopciones. Sí, la nueva ley de adopción pone al día la normativa. La ley vigente es del año 99, y por lo tanto la adapta a los nuevos paradigmas de protección de la niñez, y garantiza una serie de derechos de los niños, como el derecho a ser oído, el derecho a tener representación judicial, el derecho a vivir en familia. Termina también con con una prelación rígida en la selección de adoptantes, que la verdad no se adaptaba a las necesidades de niños y niñas, y por lo tanto lo único... ¿Cuál era esa prelación? Hoy día en la ley antigua lo que tenemos es que la ley siempre va a preferir a los matrimonios por sobre personas solteras, viudas o divorciadas. La ley también no permitía que parejas con un acuerdo de unión civil pudieran adoptar, solo si estaban casadas. Y con la nueva ley de adopción no importa el estado civil, no importa la orientación sexual, puede ser una pareja, si es una pareja puede estar casada, puede tener un acuerdo de unión civil, puede tener una convivencia de hecho, si es que demuestra el proyecto justamente de construir una familia, puede ser una persona soltera también. Lo importante es, y eso lo que hace es que abre la cantidad, las posibilidades de padres o madres adoptantes. Perdón, no sé si es la palabra, pero define alguna categorización. ¿Quién queda primero en la lista para poder adoptar? No necesariamente cómo se toma esa determinación. Lo que pasa es que lo que se hace es que la ley, regula una serie de requisitos, prohibiciones, y una vez que las familias adoptantes pasan eso, quedan en el fondo como disponibles como padres adoptivos. Y finalmente el juez tiene que determinar entre quienes sean más pertinentes para cada niño o niña. Ahí no es pensar que hay una priorización rígida, como que hay una familia que siempre va a ser mejor que otra, no se adapta a la realidad. Pero no queda mucho a la discrecionalidad también del juez, y por lo tanto a la convicción personal del juez de creer, por ejemplo, que un matrimonio constituido entre un hombre y una mujer, personas casadas, eventualmente sean mejores que, no tengo idea, una pareja de hecho. O sea, porque no queda mucho a la discrecionalidad del juez, finalmente, si es él el que resuelve. O sea, es que la discrecionalidad del juez tiene que estar justamente para poder tomar una decisión como adecuada al caso a caso, pero no lo hace sobre la base de nada, lo hace sobre la base de los informes técnicos del servicio de protección, y lo hace también con un sistema que tiene un sistema legal que tiene posibilidades de revisión, pero yo creo que no debiese ser así si es que se toma, o sea, siempre pueden primar los prejuicios, pero si es que se toma con los argumentos de los informes técnicos. Más que prejuicio, no estoy pensando en prejuicio, estoy pensando más bien en que el juez considere que el ingreso económico de una pareja puede ser mejor que el ingreso económico de la otra pareja, y que en función de eso termine asignándolo, lo que inevitablemente, claro,
podría uno interpretarlo como una discriminación, en cambio otro decir aquí lo que se privilegió es tratar de garantizar una mayor estabilidad para el niño o niña que es adoptado. Bueno, yo creo que ahí el sistema tiene que basarse en los fundamentos técnicos. O sea, se consideran, por supuesto, el proyecto de esa familia, se consideran, o sea, hay cuestiones como el lugar donde viven, siempre van a primar cuestiones como, idealmente, no desarraigar a los niños del lugar donde siempre han vivido. Y entonces los elementos técnicos debiesen ser los que primen y los jueces tienen que considerar, por supuesto, los informes de los organismos técnicos para eso. Lo que tenemos hoy día es una carencia de postulantes para adoptar, o más bien lo que ocurre es que no hay tantos niños susceptibles de ser adoptados producto de la realidad que le toca vivir, que efectivamente pueden hoy día estar bajo el alero, por ejemplo, de algún sistema de protección como el Sename, pero en estricto rigor no significa que sean niños adoptables, para decirlo en simple. Eso es súper importante porque en general se piensa o hay como una idea de que hay muchísimos niños que están esperando una familia adoptiva. Y la verdad es que la mayor cantidad de ellos no son susceptibles de ser adoptados. Y por lo tanto no es que tengamos un gran problema hoy día en términos de la cantidad de postulantes en relación a la cantidad de adopciones que se producen. Con la nueva ley debiéramos tener dos cosas. Debiesen aumentar la cantidad de niños susceptibles de ser adoptados o declarados adoptables, porque el procedimiento va a ser más rápido. Entonces, en ese sentido, debiese aumentar la cantidad de niños. Nosotros nos creemos que probablemente al doble o al triple en la medida en que el proceso es más rápido, pero por otro lado, también debiese significar que el proceso sea más rápido, que se produzcan más revinculaciones con la familia de origen. O sea, el objetivo del sistema no es siempre promover la adopción. El objetivo del sistema, el primer objetivo del sistema es que los niños se puedan revincular con su familia de origen y que cuando ello no sea posible, sean declarados adoptables. Lo que tenemos hoy día es una gran cantidad de niños que están en una especie como de limbo, de incertidumbre, porque no se logra la revinculación, pero tampoco son declarados adoptables. Entonces pueden pasar años en el sistema en una situación que es muy cambiante. Entonces la nueva ley debiese hacer ambas cosas. Más niños debiesen, ojalá, volver exitosamente con su familia de origen en condiciones de protección, y al mismo tiempo aquellos en que eso no sea posible debiesen ser declarados adoptables, y por lo tanto ahí sí va a aumentar y vamos a necesitar más familias adoptivas. Estamos conversando con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Hablemos de la reconstrucción. Usted decía que había conversado con la futura ministra a través de un Zoom, pero donde se habían concentrado fundamentalmente respecto de la reconstrucción. ¿Qué temas pasan por el Ministerio de Desarrollo Social en materia de reconstrucción propiamente tal? Bueno, ahí hay que distinguir distintos ámbitos. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social cumple un rol fundamental en la primera etapa de las emergencias por la administración de la ficha FIBE, que es la ficha básica de emergencia, que son los primeros catastros de los daños de las viviendas y los enseres, que hoy día tenemos un sistema que logra aplicarlos de manera muy rápida, y eso implica que en menos de una semana estamos ya pagando los bonos de recuperación, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los roles del Ministerio de Desarrollo Social. Y hay otro rol que tiene que ver más con la reconstrucción de largo plazo, que ha sido un rol que se ha asumido, que estamos en un momento, yo diría, como de transición como Estado, porque parte de los diagnósticos que nosotros hicimos cuando llegamos al gobierno, y a propósito de distintas catástrofes que nos ha tocado enfrentar, es que no existe en nuestro país, en nuestra institucionalidad, una institución a cargo de las reconstrucciones. Cada vez que hay una gran catástrofe se nombra un delegado ad hoc, a veces un ministro, a veces una persona externa, y siempre estamos como reinventando cuál es la institucionalidad de la reconstrucción, y esa es la experiencia de muchas reconstrucciones anteriores. Y durante nuestro gobierno esa tarea de coordinación la asumió nuestro ministerio, y eso se ha ido regulando en las leyes de presupuesto. Por lo tanto, hoy día tiene un rol como presidente del Comité de Ministros de la Reconstrucción regulado en la ley de presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Pero yo digo que estamos en una especie de transición porque con la creación del Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior
debe asumir la tarea de coordinación de las reconstrucciones como parte de sus tareas. Entonces, este rol que hasta ahora ha estado cumpliendo por regulación de las leyes de presupuesto el Ministerio de Desarrollo Social debiese ser regulado en una ley permanente para que quede en el Ministerio del Interior. Ya, me imagino que eso sí que implica, ministra, quizás uno de los mayores desafíos para el ministerio, no digo el único, pero cuando estamos hablando, porque siempre van a haber proyectos que sean relevantes y necesarios, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una cuestión que es imperiosa, ¿no? Personas que lo pierden de golpe todo o buena parte, y por lo tanto la rapidez con la que el Estado reacciona define mucho la musculatura también del Estado. De todas maneras, es una tarea que me ha tocado ver distintas caras de distintas reconstrucciones y el ministerio cumple un rol de coordinación interinstitucional que es relevante. Las reconstrucciones tienen que tener esta coordinación entre distintos ministerios y servicios. Y lo que suele pasar es que cuando es la emergencia están todos los ojos puestos sobre la situación, llega todo el apoyo, estamos todos muy preocupados de ello, claro. Pero pasan los meses y las tareas de reconstrucción simplemente terminan como acumuladas a las tareas habituales de los ministerios. Y ahí es cuando nosotros vemos que no tenemos como que estamos pensando siempre una institucionalidad para enfrentar la emergencia, cuando la verdad es que las reconstrucciones ya no son algo excepcional, son algo permanente del Estado. Durante nuestro gobierno estamos enfrentando 4 procesos grandes de reconstrucción. Si uno ve desde el 2010 en adelante, al menos 23 grandes reconstrucciones, todas aquellas, o 22 de esas 23 reconstrucciones todavía con tareas pendientes desde el 2010 en adelante. Entonces ya no lo podemos ver como una tarea solamente excepcional que los ministerios tienen que sumar a sus tareas habituales, sino que se requiere una institucionalidad más robusta y lo que yo creo que es lo principal, una capacidad ejecutora que se sume finalmente a las tareas habituales, porque si no terminan compitiendo con las tareas habituales de los ministerios. Ahora retomo la pregunta inicial que le hacía. ¿Cómo fue la experiencia durante estos 4 años? Ha sido una experiencia, bonita, gratificante, o sea, recorrer el país, ver también cuáles son las necesidades de las personas, poder impulsar ciertas políticas públicas que están cambiándole la vida a las familias, es algo realmente muy, muy gratificante y en ese sentido me estoy contenta con ello y con algunos de los cambios que hemos conversado ahora también, bien tranquila de que queda un camino andado. Por otro lado, también uno se frustra a veces con las limitaciones que tiene el Estado. A uno les gustaría poder actuar más rápido. ¿Que siente que le queda como uno de los grandes pendientes, no necesariamente a este ministerio, pero sí al Estado o al gobierno de turno, la reconstrucción de Valparaíso? Bueno, esa es una tarea que queda avanzada. Tenemos un plan de reconstrucción frente a una catástrofe de gran magnitud que fue planificada 5 años. Y ese plan de reconstrucción va avanzando según lo que nos planteamos. Ahora, por supuesto que frente a la urgencia, frente a la necesidad de las familias, los tiempos del Estado no son suficientes. Y por lo tanto, a mí algo que además de las tareas de la propia reconstrucción en la región, una de las cuestiones que me gustaría quizás poder haber avanzado más tiene que ver con, pero creo que estamos dejando elementos para eso, con que podamos tener una mejora institucional para que las reconstrucciones, para que el Estado esté mejor preparado frente a esos procesos. Tenemos otras experiencias, por ejemplo, yo estuve en Maule hace poco, las lluvias del año 2023, que fueron 2 grandes sistemas frontales en junio y en agosto del 2023, o sea, ya tienen más de un 70% de avance de la reconstrucción, y ahí vemos, y noticias importantes y largamente esperadas, como que va a haber un nuevo hospital en Licantén después de múltiples inundaciones. Entonces uno ve también, o sea, por supuesto que uno siempre le gustaría poder avanzar más, pero también ve los resultados del trabajo que se ha generado, y por eso yo creo que vamos bien encaminados, pero quedan tareas por delante. Muy bien, pues ministra, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Desafíos que quedan pendientes y también lo he hecho durante estos 4 años. Gracias, ministra. Muchas gracias, buen día. La ministra Javiera Toro conversando esta mañana con nosotros, 8:31. Bueno,